La entrevista que tenemos a esta hora. Vamos a recibir al señor Ricardo Malca. Él postula al Congreso de la República por la agrupación política Somos Perú, representando a los peruanos en el extranjero. Esta creación de este distrito electoral que se creó, si no recuerdo mal, en el mes de julio del 2020, ¿no? Se aprobó por unanimidad, recuerdo perfectamente. Señor Malca, muy buenas tardes, bienvenido a Contacto Directo. Adolfo, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y gracias a Contacto Directo por también interesarse en aquello que ocurre con los peruanos en el exterior, que como bien dijiste, por primera vez van a elegir a sus representantes en el Congreso. Y eso es algo muy importante, ¿no? Porque hay una gran cantidad de peruanos que están pues dispersos por el mundo, ¿no? Y algunos pues no tienen apoyo, representación y pueden incluso estar en estado pues de indigencia por diferentes situaciones. Este, Cuéntenos un poco de cuáles son las funciones o cuáles son los planteamientos que usted llevará al Congreso para los peruanos que están en el extranjero. Mira, los congresistas que representen a los peruanos en el exterior tienen una labor que realmente es muy retadora, porque tienen que legislar para peruanos que están fuera, pero que al mismo tiempo tienen los mismos derechos de los peruanos que están en el Perú, ¿no es cierto? Hay una Exacto. cuestión urgente en este momento y es que por lo general los peruanos del exterior tienen un nivel de ausentismo más alto en elecciones generales que en el caso del Perú. Y ahora con la situación de pandemia estamos corriendo el riesgo que el ausentismo en cuanto a la votación de los peruanos en el exterior sea más alta todavía. La ley orgánica de elecciones ya prevé que el peruano en el exterior tiene derecho a hacer uso del voto postal. Sin embargo, este voto postal no se ha implementado todavía porque la OMPE aún no lo ha reglamentado. Hace pocos minutos Somos Perú ha hecho entrega de buena fe y de manera formal, oficial, de un proyecto de reglamento para la OMPE, para la implementación del voto postal de los peruanos en el exterior, que esperamos que ocurra muy pronto. A diferencia de los peruanos que viven en el Perú, donde están pues relativamente cerca a sus lugares de votación, en el exterior ocurre exactamente lo opuesto. Los peruanos por lo general viven muy lejos de sus lugares de votación y con la pandemia pues vamos a tener muchas complicaciones para que el peruano del exterior pueda ejercer su derecho a voto. Eso en lo urgente, ¿no? En cuanto a propuestas del Congreso, mira, yo he vivido muchos años fuera, he vivido en los Estados Unidos, he vivido en el Ecuador, tengo más de 2 años ya viviendo en el Reino Unido, y todos los peruanos pues mantienen un vínculo con el Perú, ¿no? Tienen Sí. familia, amigos, la gastronomía, en fin. Pero hay un vínculo que no está todavía aprovechado de la manera adecuada y es el vínculo económico. Si nosotros le damos al peruano en el exterior la oportunidad de hacer negocios con el Perú, si creamos el marco legal para que el peruano desde el exterior pueda abrir una empresa en el Perú para exportaciones, importaciones, marcas, franquicias y hacer sus gestiones con el Estado, con estas empresas ya creadas, entonces les estamos dando una herramienta potentísima para generar riqueza, ¿no es cierto? Ujú. Hay un potencial enorme y te pongo un número. Si solamente el 5% de los 3 millones de peruanos que viven fuera terminan haciendo negocios con el Perú por un monto anual de 1.000 soles, por 1.000 soles al año, ¿no? Entonces estarían generando 150 millones de soles de riqueza anual, nueva, fresca, para beneficio de los peruanos del exterior, pero también para beneficio del Perú. Claro. La asistencia es importante, ¿no? Pero creo que para el largo plazo es darle herramientas para generación de riqueza es más importante. Ha habido muchos problemas para muchos peruanos que han tenido la valentía de salir fuera del país para buscar pues en condiciones mejores para sus familias. Una situación que tal vez usted en su momento también ha tenido que pasar, tal vez no, pero es una realidad. Es decir, hay una gran cantidad de peruanos que hoy están subempleados en muchos lugares. Eh, ¿Se ha pensado en ellos también, en cómo poder buscar la manera, tal vez no de formalizarlos, pero muchos de ellos tal vez quisieran volver al país, poder ayudarlos? Por Y hoy, en supuesto. una situación, por ejemplo, como la que hoy vivimos en pandemia, ¿cuántos de los peruanos hoy necesitan ese apoyo que aquí tienen? Por ejemplo, el de un Por bono, supuesto. no es mucho, el de la vacuna, no llega, pero poder sentirse respaldados y siendo Por extranjeros supuesto. y estando en la informalidad, eh, pues no se tiene nada y realmente están pues Sí. solos.
Mira, y a eso yo le sumaría el dolor del desarraigo, ¿no? Porque las personas que salen y viven fuera muchos años, sobre todo he conocido muchas mujeres que han salido para darle un mejor futuro a sus hijos, una mejor educación a sus hijos, y trabajan 12, 14 horas al día, casi no ven a sus hijos, pero quieren pues darles una mejor educación, un mejor Claro. futuro, ¿no es cierto? Y lo logran, y lo logran. Y por esa razón, porque muchas personas hace muchos años se fueron al exterior, hoy tenemos jóvenes profesionales peruanos triunfando por el mundo, en los mundos empresariales, científico, académico, etcétera. Hay dos cuestiones muy importantes en lo que tú mencionas, Adolfo. El primero de ellos, a la mujer, a la persona que ha trabajado en el exterior, tenemos que protegerla. Tenemos que protegerla de la siguiente manera. En primer lugar, reconocer el esfuerzo que ha hecho para poder darle una educación a sus hijos y hacer que esos títulos valgan en el Perú. En este momento existe un procedimiento, pero hay que aligerarlo, hay que fortalecerlo, hay que permitir que se haga de manera virtual. Hay que usar las herramientas virtuales para que eso ocurra, en primer lugar. En segundo lugar, hay pues también mujeres que viven del exterior y que se casaron con ciudadanos extranjeros, viven con ellos y terminan siendo víctimas de abuso, de maltrato, ¿no? Y al vivir en el exterior, pues se les complica mucho salir de ese entorno de maltrato. Tenemos que reglamentar los sistemas de ayuda que ya existen para poner como prioridad la asistencia a este tipo de mujeres de manera tal que se le pueda ayudar con alojamientos temporales para que salgan de inmediato de esa situación de maltrato hasta que regularicen su situación, hasta que puedan regresar al Perú o rehacer su vida, ¿no es cierto? Pero también, como bien menciona, hay casos de personas que regresan. En este momento hay una ley del retorno que permite ciertos beneficios, como traer un auto, homenaje de casa, herramientas de trabajo libre de impuestos, pero que solamente en este momento es vigente para los peruanos que planifican un retorno, para los peruanos que tienen varios años y que de manera planificada regresan, pero no están incluidos dos grandes grupos que tenemos que incluir. Los peruanos que se regresan por una situación de emergencia, Claro. porque los deportan, porque se quedaron sin trabajo, por alguna enfermedad y tienen que regresar, pues si de repente no cumplen con todos los requisitos, pero es una emergencia, pues ya hay que Claro. incluirlos, ¿no? Y estas personas ya hicieron una vida allá y tienen pues ganado de repente en algunos bienes materiales que quisieran pues traerlos al país y esta ley no lo contempla. En este segundo caso, no. Hay algunas personas que sí, si has vivido 3 años o más en el Claro, exterior, un tema y lo haces de manera planificado. planificada. Exactamente, pero las personas de repente que se fueron hace 6 meses, un año, con todas las esperanzas, y de repente pues no les fue bien, ¿no? Y tienen una Exacto. emergencia para regresar, no están incluidas. Pero hay otro grupo, Adolfo, y es aquellas personas que queremos atraer para que regresen. Hay muchos peruanos que triunfan en el exterior, empresarios, científicos, académicos, grandes profesionales, que tal vez si los incluimos en los beneficios de esta ley, pueda servir pues como un elemento para que ellos piensen en regresar, ¿no? Y pongan pues sus conocimientos al servicio de nuestro país desde el Perú. Existe un gran grupo de peruanos que no son peruanos de nacimiento, sino peruanos pues por padres peruanos, ¿no? Me hablo de los hijos de aquellas personas que decidieron ir, migrar, que están años de repente viviendo principalmente en los Estados Unidos, Chile, la Argentina, que es donde mayor cantidad de peruanos hay, al menos en esa parte del mundo, y y nacieron allá y crecieron allá y hoy pues de repente ya con el tiempo han adquirido ciertos derechos que no tienen sus padres. ¿Qué podríamos hacer también para que ellos, ¿no? Al menos sus padres, puedan ya, con el hecho de tener un hijo nacido en estos países, adquirir la nacionalidad o la estabilidad, especialmente en los Estados Unidos, donde usted sabe se generan los mayores problemas? Mira, es una gran pregunta la que has hecho porque es un problema real, ¿no es cierto? Quisiera empezar diciendo que en el caso del Perú, la nacionalidad se adquiere por nacimiento o por filiación. Es decir, Sí, tú tienes la nacionalidad peruana porque naciste en el Perú o porque naciendo fuera del Perú, uno de tus padres es peruano. Basta que cumplas con uno de esos dos requisitos y ya eres peruano, ¿no es y cierto? la Y es nacionalidad verdad, peruana es irrenunciable. no, sí es renunciable. En Ah, este ok, momento, la Constitución, en su artículo 53, contempla que la nacionalidad peruana pues no se pierde salvo por renuncia expresa, ¿no es perfecto. cierto? Un peruano puede expresamente hacer uso de este derecho. Ahora, ¿qué hacer para el caso de los ciudadanos migrantes? Mira, así como hay migrantes irregulares, por ejemplo, en los Estados Unidos hay peruanos, hay ecuatorianos, hay argentinos, colombianos, etcétera. Si nosotros los parlamentarios nos organizamos para hacer un diálogo interparlamentario. No podemos interferir con las normas propias de un país, de un tercer país, no lo podemos hacer, Claro. pero sí podemos dialogar. Y si lo hacemos de forma organizada,
el parlamentario del Perú con los parlamentarios de los países que tienen problemas similares, para de manera conjunta hacer un diálogo interparlamentario con parlamentarios estadounidenses, podríamos empezar a meter el tema en la agenda, ¿no? Claro. No se puede ofrecer una solución directa, pero sí se puede Empezar a dialogar. trabajar en ello, claro. Exactamente. Para Exacto. meter el tema en agenda y que pues empiece a solucionarse, porque finalmente solucionar ese problema es ganar, ganar. Todos Exacto. ganamos si es que ese problema se soluciona. Señor Malca, tengo que hacer una pregunta incómoda, pero que tiene que ver pues con la coyuntura del momento, y es que usted es una persona que ha migrado y ha tenido que irse fuera pues por mejorías, así como lo hacen millones de peruanos. ¿Qué opina de la reacción que tuvo su candidato presidencial ante un ciudadano venezolano que está acá pues tratando de buscar un mejor futuro para sus familiares? Mira, yo puedo entender esa reacción y creo que he visto otras reacciones similares de ida y vuelta, ¿ah? Ojo. Es Ujú. decir, algún peruano respecto, la reacción de un peruano respecto de un ciudadano extranjero, y también he visto la reacción opuesta. Yo creo que la mejor manera de actuar ciertamente es el diálogo, es actuar de una manera serena, pero esas cosas, pues, si bien es cierto, no se justifican, ocurren, ¿no es cierto? Y creo que ocurren de ida y vuelta, porque hemos visto reacciones similares de un lado y del otro. Sí, pero uno es pues un candidato presidencial, ¿no? Y tiene que al menos mantener las formas, ¿no? Usted yo lo veo pues que busca y tiene como meta principal el diálogo y querer pues entrar a la conversación de todos los temas. Y creo que el señor Salaverry, si es que quiso llamar la atención, se equivocó en el tema de tratar un aspecto tan sensible y que para usted, como una persona migrante, también seguro lo es más, ¿no? Por supuesto que el tema del migrante es un tema sensible, pero vamos al grano. A ver, el migrante en cualquier parte del mundo puede estar en una condición migratoria regular o irregular. Y nosotros, en el caso del Perú, realmente hemos sido muy transparentes y muy generosos al acoger a un Sí. migrante y les estamos dando hasta ahora todas las facilidades para que puedan regularizar su situación. Ujú. Existe la vía para regularizar una situación migratoria, pero hay pues personas que, a pesar que existe la vía para regularizar su situación migratoria, no lo hacen. Entonces yo creo que es válido preguntarse por qué, ¿no? De repente no quieren que se descubra algo o qué está pasando, Sí, ¿no? eso también es Yo, cierto, ¿no? Es verdad de que hay muchas personas que han llegado especialmente de Venezuela, y hay que decirlo, muchas han venido a trabajar, pero también hay un porcentaje de personas que han venido pues a delinquir, que han venido con otras intenciones, que quieren estar en la clandestinidad. Pero no por eso pues podemos cruzarnos con cualquier venezolano y tratarlo de esa manera. Creo yo, y es una opinión personal, que se excedió, ¿no? Y que siendo él un candidato presidencial, él puede exponer sus propuestas y decir, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con esto y voy a cerrar las fronteras para que no entre ningún otro venezolano más que no tenga las condiciones legales que debe hacer. Esa es una propuesta. Pero porque salió además, del... ojo, Sí, ojo Adolfo, esto ocurre en todo el mundo, ¿eh? Es decir, claro. si en cualquier país del mundo hay una persona ilegal, con situación migratoria irregular, que comete algún acto delictivo, en fin, y la policía o la autoridad la captura, pues la deportan. Yo no le Eso voy a ocurre, decir no lo es que una una, novedad del Perú. yo no le voy a decir lo que me decían en la Universidad de Argentina, ¿no? Pues yo estuve en la UBA estudiando 8 meses un curso de comunicación y allá mismo uno sufre de discriminación porque creen que vienes a quitarle un lugar a otra persona de esa nacionalidad. En todos los lugares pasa, ¿no? Pero a mí lo que me llama poderosamente la atención es que un candidato presidencial, ¿no? Pierda las formas, ¿no? Se descontrole y lo haga de esa manera que rozaba con lo matonesco, ¿no? Y no es lo que queremos para un candidato presidencial, si me permite la opinión, señor Malca. Bueno, señor Malca, dentro de las propuestas que yo veo acá, hay reformas políticas que ayudarán a trabajar eh, la reforma de los partidos políticos donde comienzan los grandes problemas, porque los partidos políticos sólidos, dice, se obtendrán mejores políticos. Sí. En los que están en el extranjero, ¿no? Como usted, ¿cómo obtienen una afiliación a un partido político? ¿Usted ya pertenecía a Somos Perú Mira, desde antes? sí, sí, yo tengo ya varios años, es una excelente pregunta. Yo tengo desde el 2017 formalmente inscrito en el Partido Somos Perú, Perfecto. simpatizante de mucho tiempo atrás, pero oficialmente, formalmente inscrito desde 2017. Para poder registrarse a un partido, uno tiene que firmar unas actas, tiene que firmar unos documentos y lo tiene que hacer de manera presencial, ¿no es cierto?
Por esa razón, si una persona que vive en el exterior quiere afiliarse a un partido, se le complica, pues ¿cómo lo va a hacer de manera presencial? ¿No es cierto? Ya existen herramientas para hacer eso de manera virtual. El sistema de verificación de identidad virtual que tiene RENIEC, podemos ampliarlo para que se pueda usar a todas las oficinas del Estado. Hay que reglamentar su uso a través de la norma que regula la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, para que los peruanos del exterior, haciendo uso de este sistema y de la firma digital, puedan participar de la vida política del país, ya sea a través de un partido político o haciendo uso de su derecho a participación ciudadana. Cualquier peruano que tiene una iniciativa y que recoge 75.000 firmas puede presentar al Congreso una iniciativa que se convierte en iniciativa legislativa. Pero ¿cuál es el problema? Que hay que firmar un planillón. Entonces, ¿cómo un peruano del exterior va a firmar un planillón? No puede, pues. Claro. Entonces, tiene por eso que habilitársele la forma de hacerlo por vía virtual. Y nosotros vamos a crear el marco legal para que eso sea posible. Y hoy esta pandemia nos ha permitido ver de que esta manera de comunicación es totalmente válida, ¿no? Usted podría estar en una reunión de su partido político de manera virtual con otros candidatos de otros lugares o otros simpatizantes de otros países y todos participar de una reunión política con todo el derecho. Por supuesto. Y se acomodan los horarios. Y además hay un tema muy importante, ahora que estamos en pandemia. Mira, las personas que viven en el exterior conocen pues dos realidades, que si bien es cierto sirven para hacer estos negocios que le mencioné al inicio, sí, pues, pero también sirven para, a partir de esas experiencias, aportar con el desarrollo del país. Hablemos de un ejemplo muy concreto, la pandemia, ¿no es cierto? Es ya sabido que hay un consenso en la comunidad científica que sí, pues vamos a tener en los próximos muchos o pocos años otra situación de emergencia. Eso es casi, es un hecho, ¿no es cierto? No sabemos cuándo, pero va a ocurrir. Sí. Tenemos que estar preparados desde el punto de vista legal y eso ya está ocurriendo en otros países. Tenemos que estar preparados para que, llegada una situación de pandemia, se active el botón de emergencia y el marco legal ya se configure para poder responder a esa situación de emergencia que no lo teníamos. Cuando nos agarra la emergencia tuvimos que hacer ajustes legales sobre la marcha para poder comprar vacunas, que era un bien futuro. Por un lado se nos disparaban los precios de los medicamentos, no estábamos preparados, ¿no es cierto? Tenemos que prepararnos para eso. Y otro elemento importante, creo yo, es, también de la experiencia, es cuando una persona, en el Perú en este caso, necesita un insumo médico, una cama UCI, un respirador, ventilador, etcétera, que no fabricamos y lo traen del exterior, tiene que seguir un procedimiento de meses para que IGEMIS le dé una autorización, lo cual es absurdo. Burocrático y porque absurdo, este producto, llamémoslo este respirador, ya tuvo una licencia en el exterior, ya pasó por un proceso en la FDA de los Estados Unidos o por la autoridad del país donde se hizo, cuyas exigencias sanitarias son iguales o mayores que las del Perú. Entonces, ¿por qué otra vez ese procedimiento? ¿Por qué no simplemente la bendita burocracia, la lamentable burocracia que tenemos en este país, donde todos queremos ser parte de esto para buscar sacar un beneficio, parte de la corrupción que llevamos ya años y años? Señor Malca, dos preguntitas justamente sobre este tema de la pandemia, si me permite. ¿Cómo está llevando Inglaterra el tema de la pandemia? Y la segunda es sobre la vacuna AstraZeneca de la Universidad de Oxford y las complicaciones que se han dado. ¿Cómo se están dando las noticias sobre estos dos puntos en Inglaterra o el Reino Unido? Mira, a ver, vamos por partes. Así como el Perú, el Reino Unido también agarró desprevenido esta pandemia. Por lo tanto, también hubo fallas, hubo una cantidad de muertos muy alta al inicio y después cuando sale la variante brasileña, la variante sudafricana, hubo una cantidad de personas fallecidas muy alta. Pero yo creo que hay una ventaja, este es un país muy rico, ¿no? Entonces la inversión que se hizo, se calcula que se invirtieron alrededor de 11.000 millones de libras esterlinas, que son cerca de 15.000 millones de dólares, solamente para darle a la población la primera dosis. En logística, en inversión en laboratorios, en preparar a los médicos, en contratación de personal, en habilitar locales, etcétera, con 15.000 millones de dólares. Entonces, esas son cosas que puede hacer un país rico, pero también hay otras cosas de las cuales nosotros podemos aprender, ¿no es cierto? En este momento, mientras estamos hablando, Adolfo, ya se están vacunando en el Reino Unido a las personas en sus 50s, ¿no? Se empezó primero vacunando a la población de riesgo y después a las personas comunes y corrientes, digamos, por edades, por encima de 80, por encima de 70, por encima de 70. En este momento se están vacunando ya por encima de los 50 años. Creo que hay algunas lecciones que nosotros podemos aprender, pero en el fondo, y tú mencionabas el tema de los partidos políticos, creo que la principal lección es gestión. Porque en el caso del Perú, ¿no es cierto? Realmente pues no tenemos un problema de falta de recursos, ¿no? Nosotros tenemos un problema de falta de gestión. Exacto. Si nosotros le destinamos recursos a salud, pero la persona que lo va a gestionar no está preparada, entonces ¿de qué estamos hablando?
Y por eso digo yo que tenemos que empezar por los partidos políticos. Es muy Porque finalmente importante. de los partidos políticos salen los ministros de Estado, congresistas, presidentes, alcaldes, regidores, etcétera. Si nosotros tenemos partidos políticos sólidos, entonces vamos a tener personas que manejen la administración pública de manera eficiente. Si tenemos partidos muy frágiles, entonces pues ¿de qué estamos hablando? Vamos a tener más de lo mismo, ¿no? Yo creo que hay que empezar por ahí. Si vemos al Perú como un enfermo que tiene un problema, ¿y por dónde empezar? Yo creo que debemos empezar por fortalecer los partidos políticos. Señor Malca, muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido un placer conocerlo. Espero pronto volver a conversar con usted. Lamentablemente el tiempo ya ha concluido. Me quedo con la intriga de la AstraZeneca, pero quiero dedicarle los últimos 30 segundos porque nos van a cortar, vamos al corte, para que usted se dirija a los peruanos en el extranjero, ya que usted es el candidato número 1 por la agrupación política Somos Perú para los peruanos en el extranjero, este nuevo distrito que se ha creado. Gracias, Adolfo. A las personas que me están viendo en el Perú, les pido que puedan compartir mi información con sus familiares y seres queridos en el exterior. Mi página web es ricardomalca.com. Y a nuestros compatriotas que me están viendo desde el exterior, les pido que hagan el esfuerzo de ir a votar para darle legitimidad a las autoridades que sean electas. Y piensen bien por quién votar. Piensen que la persona por la cual van a votar los va a representar por 5 años. Y piensen que si evalúen bien sus propuestas, se están proponiendo cosas que no se pueden hacer desde el Congreso. Evalúen la viabilidad de los candidatos a los cuales ustedes le van a dar el voto, porque sabes que es importante que los candidatos que salgan elegidos le demuestren con trabajo a la gente que desde la política sí se pueden hacer cosas buenas para beneficio de la gente. A quienes tengan interés, entonces mi página web es ricardomalca.com. Muchísimas gracias, muchas gracias y los mejores éxitos. El señor Ricardo Malca, candidato al Congreso por Somos Perú con el número 1 por peruanos en el extranjero, ha estado con nosotros. Pausa comercial y volvemos con más En Contacto.